Continuamos con el versículo 5 porque yo creo que este es un tema, por supuesto, muy amplio, ¿verdad? En el Salmo 23, y que tiene que ver básicamente con aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y es el vivir, ¿no es cierto?, las circunstancias de una manera distinta y diferente a la que el hombre adámico vive las circunstancias y las dificultades. Nosotros sabemos que el hombre adámico normalmente huye de los problemas. ¿Cuántos de ustedes, verdad, quieren problemas? ¿Cuántos de ustedes le piden a Dios que les envíen problemas? No, nuestra carne pide a Dios que por Dios no venga un problema, no venga escasez, no venga nada. Pero ya hemos dicho que, al contrario, en la perspectiva espiritual, ¿verdad?, cada circunstancia que nosotros hoy enfrentamos en nuestra vida, ¿verdad?, tiene como propósito el que podamos crecer más en el nuevo hombre que vive en usted y en mí. Que podamos nosotros vivir cada circunstancia por la vida que está en nosotros. El grave problema es que como no aprendemos esta gran lección, y esto de alguna manera lo podemos aterrizar a lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo vagando 40 años en el desierto, porque ellos nunca aprendieron la lección. Ellos nunca aprendieron, a pesar que lo vieron con los ojos, que el Señor siempre estuvo con ellos, que ellos salieron de Israel, ¿verdad?, de ese yugo esclavizante durante más de 400 años sin disparar una sola flecha. Salieron llenos los bolsillos de oros y de tesoros que los egipcios les dijeron: por favor, váyanse de aquí, no les queremos ver más. Todo fue un trabajo de Dios, Dios luchando contra el faraón, Dios luchando contra el pueblo egipcio, y Dios mostrando a quién, a Israel, que tú eres mi hijo, yo te amo, yo te voy a librar, yo te voy a sacar de esta esclavitud, yo te voy a llevar a una tierra nueva, a una tierra prometida, yo te voy a bendecir, no te va a faltar absolutamente nada, aun cuando pases por el desierto, yo voy efectivamente a darte comida, yo voy a bendecirte. Cuando estés enfrentando una situación frente al mar en donde tengas el ejército atrás, no te preocupes, que yo te voy a abrir el mar hasta que yo te lleve a tierra prometida, y te voy a llevar a tierra prometida para que disfrutes de arroyos, de vides, para que recibas bendición hasta que sobreabunde. Esa era la lección. ¿Qué aprendió de esa lección Israel? Nada, no lo entendían. Ahora, ¿eso qué hizo? Que ellos sigan vagando, ¿no es cierto?, en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos se veían a sí mismos, ellos no veían la salvación de Dios, sino veían a Dios, aquel que podía proveer para las necesidades de su carne. Es lo único que veían. Entonces ellos clamaban a Dios. Por eso es que la escritura es tan interesante, porque por ejemplo en este episodio en donde ellos comienzan a clamar a Dios, ¿verdad? Recuerdan que esa gente pasaba hambre. A esa gente realmente llegaban en la noche cansados, los tenían como esclavos haciendo ladrillos, pisando, y les metían más paja. Seguramente como esclavos no comían bien, los sobreexplotaban. Esa gente clamaba y se nota que lloraban a Dios y decían: Señor, sálvanos de este yugo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Verdad? Cuando ellos ya comienzan a tener la relación con el Señor a ese nivel y Él los saca al desierto, y en un momento se dan el lujo de decir: Señor, nos acordamos de los peroles, de las carnes, de los puerros que comíamos en Egipto. Mentira. Es decir, esa gente pasaba hambre, tenían problemas, tenían dificultades. Ellos siempre estaban pensando, ¿verdad?, en proveer para sus necesidades. Había un norte para el pueblo de Israel y era su carne. Es decir, Dios tenía básicamente que ser un Dios para proveer para las necesidades de nuestra carne. Ahora, es exactamente lo mismo hoy. ¿Qué tiempo estuvo vagando Israel? Porque no aprendió la lección que Dios le quería dar. La lección que Dios le quería dar es: hijo mío, eres intocable. Hijo mío, yo estoy contigo en cualquier circunstancia. Hijo mío, si estoy permitiendo que venga, ¿verdad?, el ejército egipcio y te he puesto frente a un mar, no es para matarte, sino para que veas cómo te voy a abrir el mar. De allí que es tan importante
que en cualquier circunstancia en la que nosotros estemos, y por eso digo, mientras más complicada es la circunstancia y mientras más es imposible una situación para el hombre, pues allí es donde es posible para Dios. Allí es donde el Señor te quiere mostrar su poder, pero ahí es donde la gran mayoría de nosotros palmamos, hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque nos asustamos, porque creemos cómo Dios puede estar permitiendo que a mí me pasen estas cosas, sino en lugar de entender, Señor, qué maravilloso, mira, hoy ni siquiera quiero pensar cómo lo vas a hacer, pero muéstrame lo que vas a hacer. Allí es donde efectivamente Él va a trabajar en usted y en mí. Entonces, Él lo que quiere es que nosotros aprendamos también de lo que le sucedió al pueblo de Israel, que eso es, ¿verdad?, el corazón incrédulo, un corazón duro, un corazón incrédulo. Ellos no le creían a Dios, ellos no le creían. Solamente cuando el Señor les salvaba o les daba algo, ahí aplaudían, ¡bravo! Nuestro Dios es poderoso, vamos a hacer lo que tú nos pidas. Esa era la reacción de ellos. ¿Cómo es la reacción de nuestra propia carne? Señor, dinos todo lo que quieras que nosotros lo vamos a hacer. Mentira. No se puede hacer todo lo que el Señor nos pida, ¿verdad? Pero la reacción natural del hombre era, Señor, ¿verdad?, vamos a hacer todo lo que tú nos pidas. No, nosotros no podemos hacer nada de lo que Él nos pide. Y es por eso que Él tiene que actuar. Y actuó con su Hijo Jesucristo para ir a hacer todo en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo aquello que Él nos pidió fue hecho por Jesucristo a nuestro favor, de tal manera que nosotros ya no tenemos que hacer nada más que recibir todo lo que Él hizo y vivir aún las obras que Él ha preparado de antemano, ¿verdad?, para que nosotros podamos vivir en ellas. Cada circunstancia de nuestra vida hoy, ¿verdad?, es para que efectivamente nosotros le permitamos a Dios que la vida que Él ha depositado en usted y en mí, esa vida se vuelva realidad, ¿verdad?, se vuelva una experiencia y nosotros hoy utilicemos esa vida para cada circunstancia de nuestra vida. Pero la verdad, hermano, es que no estamos necesariamente utilizando esa vida, sino que seguimos utilizando nuestra vida vieja. Seguimos utilizando nuestra lógica, nuestra inteligencia, seguimos utilizando nuestras capacidades y lo que le pedimos a Dios normalmente es que Él nos ayude. Pero Él no nos mete en problemas para ayudarnos. Él nos mete en esas circunstancias para que de nosotros fluya, se exprese y se manifieste la vida que ya tenemos. Así es como Él va a hacer que la planta en nosotros crezca. Es la única manera, es la forma como Dios va a hacer que la planta en nosotros crezca como Padre maravilloso que es. No se olvide que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que unos siembran, otros riegan, pero ¿quién es el que hace crecer la planta? Él. Y Él hace crecer la planta, que es la vida que está en nosotros. ¿Cómo la hace crecer? Pues enfrentando las circunstancias, ¿verdad?, extraordinarias en donde la vida divina de Dios, la que ya está en mí, tiene que fluir para que me demuestre ahora el tipo de vida que yo tengo. ¿Sí se da cuenta? Es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Pero si nosotros estamos sin entender esta realidad, estamos permanente y continuamente orando, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, haz esto y haz el otro, no nos damos cuenta que Él ya hizo todo y que en la vida que Él nos dio, nosotros encontramos la respuesta a nuestra oración. Entonces, en lugar de estar orando, dame, cámbiame, haz esto, haz el otro, Señor, haz que tu vida sea real en mí. Haz que tu vida sea real en mí. En cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando, efectivamente escuchaba esta semana algo interesante y lo pongo. Usted tiene que por lo menos hacerse 3 preguntas para que funcione esto en su vida. La primera circunstancia que usted se tiene que preguntar respecto del Padre que usted tiene. El Padre que está en mí es poderoso para poder vencer, proveer, arreglar, curar, sanar o lo que quiera la circunstancia en la que me encuentro, ¿sí o no? Esa es la primera pregunta. ¿La respuesta cuál sería?
Él es poderoso. La segunda pregunta es, ¿mi Padre quiere verdaderamente sanar, bendecir, proveer a su Hijo? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, ya está. Ahora la tercera pregunta es, ¿yo le creo? ¿Yo se lo voy a permitir? Entonces, ¿en dónde se rompe la cuerda? ¿En dónde se rompe la cuerda? En nosotros siempre se va a romper la cuerda, porque la respuesta es, Él puede, Él quiere. La otra es, ¿yo quiero? ¿Sí se da cuenta en dónde está el problema? Él puede, Él quiere. Las dos preguntas son sí, porque Él nos ve desde la perspectiva de su amor. La pregunta es, ¿yo se lo permito? Y ahí cambia la figura. Entonces, ya no se trata de lo que Él ha hecho, porque Él ya lo proveyó, Él ya lo hizo, Él ya lo quiso. Ahora solamente en la ecuación falta que yo se lo permita, que yo lo quiera y que se lo permita. ¿Me explico? Entonces allí va a comenzar a funcionar la vida de Cristo en cada uno de nosotros, porque el Señor se ve sin obstrucción para que fluya su trabajo. Lo único que Él va siempre a esperar de nosotros es que se lo permitamos. Entonces en este verso, hoy yo quiero, ¿verdad?, dentro de todas las perspectivas que hemos estado mirando, yo quiero que hoy un poco nosotros nos enfoquemos en la visión espiritual que nosotros necesitamos. Hemos estado hablando las semanas pasadas que es muy importante que oigamos la voz de el Señor, ¿no es cierto? Y veíamos en Proverbios más o menos como un resumen que decía, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios 1:33, mas el que me oyere, ¿no es cierto? También le estamos pidiendo al Señor que nos enseñe a escucharle a Él, a oírle en nosotros, a oír su voz, ¿verdad? Y hemos dicho que una fórmula para esto es apagar, ¿verdad?, la voz de nuestras necesidades, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro entendimiento humano, para dejar que la vida de Él fluya, sus pensamientos comiencen a fluir en nosotros, y sus pensamientos son pensamientos de amor, son pensamientos de paz, son pensamientos de bendición, son pensamientos de liberación, son pensamientos de sanación, son pensamientos de justificación, son pensamientos de todo lo bueno para usted. De ahí que todo lo bueno, fíjese que dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Toda buena dádiva, no hay nada oscuro en él, ¿verdad? Así que hoy queremos nosotros mirar algo importante que más allá del oír es algo que el Espíritu tiene que hacer en nosotros, y es el que nosotros veamos espiritualmente. Veamos espiritualmente. Nosotros tenemos dos maneras de ver en nuestra experiencia actual: o vemos con los ojos de la carne, o vemos con los ojos del Espíritu. Esas son las dos fórmulas. Pero hay algo sine qua non en nuestro tiempo hoy, y yo digo que es la enfermedad más importante y más común a todos los seres humanos, y es que estamos ciegos. Estamos ciegos. De hecho, muchas de las parábolas de Jesucristo se centraban justamente sobre el hecho de hacer ver a los ciegos, porque la ceguera espiritual, ¿verdad?, es un mal que verdaderamente nos está aquejando a todos los seres humanos, y especialmente a los que nos decimos cristianos. Seguimos estando ciegos, aun cuando decimos ver, pero sin embargo no estamos viendo como se debe ver. Entonces la Escritura nos da algunas pruebas importantes de cómo esta visión espiritual efectivamente, ¿verdad?, puede funcionar en cada uno de nosotros. Entonces, en 2 de Reyes 6:15,
Hay una historia interesante y se da en el contexto en que el rey de Siria y el rey de Israel estaban en guerra, y en ese escenario había un profeta muy conocido por nosotros, el profeta Eliseo, ¿verdad? Y el profeta Eliseo era un tremendo profeta de Dios, ¿verdad? Le revelaba cosas maravillosas, y en este contexto de la guerra, resulta que el rey de Siria, ¿verdad?, estaba planificando contra el rey de Israel, ¿verdad? Estaba planificando cómo hacerle emboscadas, cómo sitiar sus ciudades y cómo en buen romance en este juego de la guerra, ¿verdad?, ponerlo en jaque mate. Pero increíblemente, cada vez que el rey de Siria hablaba con sus generales, ¿verdad?, evidentemente en secreto, el Espíritu Santo iba y le revelaba a Eliseo, ¿verdad? Eso dice la historia. Todo lo que el rey de Siria iba a hacer, le revelaba el Espíritu Santo a Eliseo, y Eliseo iba donde el rey de Israel y le decía: mira, Jehová ha dicho que no hagas esto, que no hagas esto, porque el rey tal, que es el rey de Siria, va a hacer esto, va a hacer esto y va a hacer esto. Y el rey de Siria comenzó a sospechar que tenía espías dentro. Entonces, en una de estas, porque ya fue como la tercera vez que se le descubrió sus planes, ¿verdad?, él dijo: a ver, aquí hay algún lío. Declárenme de una vez quiénes de los que están aquí son los que están con el rey de Israel. Porque ya era evidente que alguien le estaba delatando. Pero claro, él no contaba, y muy bien lo decía nuestro hermano Mario hace un minuto, el Señor estaba a favor del pueblo de Israel. Al punto que le delataba, le mostraba, ¿verdad?, lo que en secreto hablaban ellos, efectivamente, a Eliseo, que Eliseo es una figura de nuestro espíritu el día de hoy. Por eso es importante esta charla, ¿no? Y vamos a ver que su criado, su siervo, ¿no es cierto?, también tiene una figura para nosotros el día de hoy, y tiene que ver mucho con nuestra carne. Es decir, Eliseo, de alguna manera, mostrando lo que es el espíritu, y su siervo mostrando lo que es nuestra carne, y lo vamos a ver. Así que bueno, el rey, ¿verdad?, ahí le sentenció y le dijo: de una vez me van diciendo quién de ustedes es el espía, el traidor. Y un grupo de los que le acompañaban se acercan al rey y le dicen: lo que pasa es que el pueblo de Israel tiene un varón de Dios que se llama Eliseo, es un gran profeta, y he aquí, ¿verdad?, que su Dios le revela todas las cosas que planificamos nosotros dentro, y él va y se lo comenta al rey de Israel, y es esto lo que está sucediendo. Así que el rey dice: muy bien, vamos en búsqueda de Eliseo y de su siervo, ¿verdad? Hacen inteligencia y se dan cuenta que Eliseo y su siervo estaban en una ciudad. Y en este contexto, fíjese lo que dice aquí en Segunda de Reyes 6:15. Dice: y se levantó de mañana el siervo, ¿sí? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que ya tenía sitiada la ciudad. O sea, él salió y de pronto ve un tremendo ejército alrededor de él. El ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? En otra traducción le dice: ah, Señor mío, que estamos muertos. ¿Ok? Es evidente, ¿no? Cuando él va y ve un tremendo ejército, ¿verdad?, no había ninguna escapatoria. Entonces, aquí vemos una primer visión, una visión real de algo que estaba aconteciendo. El siervo, y por eso digo, vamos a verlo desde esta perspectiva, el siervo que representa a los ojos de nuestra carne, vio lo que la carne ve, vio una realidad que le infundió temor, que le infundió miedo, y una realidad que le dijo: no tienes absolutamente nada que hacer aquí, simplemente estás muerto.
Realidades que nosotros vamos a tener que normalmente ver, ¿no es cierto?, y percibir cuando vemos con los ojos de nuestra carne. Vamos a ver situaciones difíciles, imposibles, ¿verdad? Y vamos a decir, aquí no hay nada que hacer. Cada vez que nosotros pongamos límite a algo y digamos, esto es imposible, pues bueno, estamos viendo con los ojos de nuestra carne. Porque ya sabemos que para Dios todo le es posible. Entonces, cada vez que yo digo, aquí ya no hay nada que hacer, esto es imposible, ¿verdad? Aquí no hay ninguna solución, esto llegó a un punto en donde nadie puede hacer nada. Pues bueno, ahí efectivamente tenemos nosotros una prueba fehaciente de que estamos hablando ¿desde dónde? Desde nuestro viejo hombre limitado, desde los ojos de nuestra carne. Yo no sé si en este momento tú estés pasando alguna circunstancia que dices, lo que yo estoy viviendo hoy es imposible. Muy bien, señora carne. Muy bien, señor carne. Pues ahí está, una demostración. Si tú estás viendo que tu circunstancia hoy es imposible, ¿con qué ojos lo estás viendo? No estamos diciendo que no sea real. No estamos diciendo que tú no lo puedas estar mirando, viviendo, sintiendo. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que, y esto es lo que el Señor nos quiere mostrar, que hay una manera de ver distinta a la misma circunstancia y a la misma situación. Lo primero que efectivamente nos va a salir a nosotros enfrente y a la luz es la realidad de la carne, porque todavía somos carne. Siempre va a estar allí la carne acechando para que nosotros veamos conforme ve la carne. Siempre la carne va a estar acechando para meternos otra vez, ¿verdad?, en el temor, en el miedo, en la incapacidad, en la imposibilidad, en el dolor, en la incredulidad, en buen romance. Porque la carne es incrédula. Por eso es que la fe de la carne no sirve. Porque la fe de la carne es incrédula. La fe de la carne es la fe que nos muestra Santiago cuando él habla de que efectivamente nuestra fe es como una ola. A veces está arriba y a veces está en el piso. A veces queremos ganar el mundo para Cristo y a veces queremos salir corriendo. Yo digo, yo no valgo para esto. Esa es la fe humana. Esa es la fe de nuestra carne. La carne tiene una manera de ver las cosas. Y yo no le tengo que enseñar a usted. La carne ve las cosas buenas y las cosas positivas normalmente como cosas más altas que Cristo mismo. Las cosas que para mí son deseables. El apóstol Pablo, usted recordará, decía, porque todas aquellas cosas que para mí tenían valor, bueno, hoy las tengo por basura. Qué facilito decirlo, ¿no? ¿Cuántas cosas tienen para usted hoy valor? Pues el apóstol dice, porque todo lo que para mí tenía valor, no porque algunas cosas que para mí tenían valor, sino porque todo lo que para mí tenía valor. La pregunta es, ¿tú puedes hacer una lista de todas las cosas que para ti tienen valor? ¿Cosas religiosas? ¿Familia? ¿Riquezas? ¿Buena opinión de los demás hacia ti? ¿Logros? ¿Qué tiene para ti valor? Bueno, todo lo que para ti tenga valor, aun cuando pueda ser algo sublime, como por ejemplo la familia, y aquí no estamos diciendo que no sea la familia algo que tengamos que valorar, pero nada podemos valorar más que nuestra relación con Cristo, porque Él es la riqueza suprema. Porque cuando Él efectivamente es nuestra riqueza, lo único que va a suceder es que yo a los demás, inclusive a los míos, los voy a amar ya no con mi amor limitado, sino con el poder del amor de Dios. Esa parte no entendemos. ¿Sabes lo que significaría y lo que debe significar? Porque todos estamos en el proceso, amar con el amor de Dios. A mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi familia, a mis nietos, los que tenemos. Amar con el amor de Dios. ¿Sabes lo que significará? De alguna manera algunos lo hemos probado, no absolutamente. Amar a nuestros enemigos con el amor de Dios.
amar a nuestros enemigos. Esto no es algo que Dios te manda a hacer. Te dice qué es lo que tienes para que lo hagas en Cristo Jesús, porque la vida que tú tienes ahora es una vida que tiene un nombre, se llama el amor. Y ese amor siempre actúa como tal, aún con sus enemigos. De ahí que el amor es capaz de decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero no lo dice como un cliché, lo dice por naturaleza, lo dice por sustancia. Si la sustancia es el amor, ¿cómo va a actuar esa vida? Siempre amando. Aquí hemos dicho que el amor de Dios, ¿verdad?, se expresa mucho más grandemente cuando menos digno soy del amor de Dios. Cuando más lejano me sienta en mi relación con Él, cuando más lejos esté del amor de Dios, cuando yo mismo no sea capaz a mí mismo de perdonarme y crea que soy un desecho humano, pues allí es donde el amor de Dios es más alto y más grande para mí. Y de hecho la propia Escritura lo dice, que al que más se le perdona, más ama. Con el Señor es impresionante. El método de Él para vencer cualquier cosa, ¿sabe cuál es? El amor. Él todo lo va a vencer con el amor. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, muy bien, aquí tenemos a un hombre que sale, está viviendo una circunstancia y se encuentra con un ejército. Ah, mi Señor, ¿qué haremos? Estamos liquidados. ¿Ok? Mire qué es lo que pasa. Y Eliseo, que representa efectivamente la parte espiritual de la ecuación, por esto es que es importante que usted lo vea así, porque usted tiene estas dos capacidades. Usted tiene la capacidad del siervo, de seguir viendo como la carne, y fíjese, por eso la Escritura aquí lo pone a nivel de siervo, porque en usted hay un esclavo, hay un siervo que ha sido ejecutado, que ha sido crucificado, pero en usted también hay un Eliseo, un hijo, al que el Espíritu todo le revela, al que el Espíritu lo cuida y al que el Espíritu va a utilizar, ¿para qué? Para que usted sea bendición para los demás, para que usted comunique bendición, para que usted comunique la estrategia del mal, para que usted comunique la estrategia del enemigo, ¿verdad? ¿A quién? A aquellos que efectivamente constituyen el pueblo de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús y desconfiamos de nuestra carne. Eso dice la Escritura. Nosotros somos la circuncisión. Así que Eliseo le dice, fíjese, la voz de los ojos espirituales: no tengas miedo. El hombre sale, se encuentra con tremendo cuadro. Aquí no dice que Eliseo salió. Eliseo estaba dentro. Este hombre viene y le comunica a Eliseo. Eliseo dice: no tengas miedo. Eliseo ya sabía eso. Eliseo no tenía necesariamente que ver con sus ojos de la carne, que había un ejército sitiándole, sino que el Espíritu, si le había estado declarando a Eliseo todo lo que el rey de Siria iba a hacer contra el rey de Israel, ahora también el mismo Espíritu le comunicó a él y le dijo: Eliseo, mañana de mañanita, es más, en este momento ya está viniendo todo el ejército de Siria y vienen contra ti. ¿Sí? Pero mira, Eliseo, yo estoy contigo. Y le mostró ya el Señor a Eliseo el tema. Así que Eliseo ya sabía todo lo que estaba pasando. El siervo no. La carne nunca sabe lo que pasa. La carne siempre se encuentra con algo. La carne siempre es sorprendida con una circunstancia. La carne siempre es sorprendida con una situación de mal, de temor, de miedo. Pero el Espíritu no se sorprende, porque el Espíritu todo lo espera, dice la Escritura. ¿Qué dice el amor de la Escritura respecto del amor que es del Espíritu? Todo lo espera.
todo lo cree, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. El Espíritu no tiene temor de malas noticias. ¿Por qué no tiene temor de malas noticias? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Espíritu no tiene temor de, uy, ¿qué me va a pasar? Bueno, la carne sí. La carne siempre es miedosa. La carne siempre ve al futuro. ¿Qué me va a pasar si es que esto? Ya no pienses, te metiste al mundo de la carne. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, y hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación para ti. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la provisión. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día de la bendición. El Señor dice, con amor eterno te he amado y te he extendido por tal motivo mi misericordia. Hoy te está amando con amor eterno y hoy te está extendiendo tu misericordia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y le dijo, no tengas miedo, porque más, escuche bien, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver. ¿Cómo es que más son los que están con nosotros? ¿Qué vio Eliseo que no vio el siervo? Estos son los ojos espirituales, hermano, que el Señor quiere que tú desarrolles. Que tú en cada circunstancia veas como Él ve. Que en cada circunstancia veas el poder, el favor, la provisión, la capacidad de Dios que ya está a tu favor. Que veas como Él ve. Que ya no caigas en la trampa del enemigo que utiliza tu carne para enredarte otra vez en los hilos del temor, del miedo, del hambre, de la pobreza, de la esclavitud. Todos tenemos que aprender esto. Todos. Muchas veces cuando yo estoy predicando, yo me predico a mí mismo, ¿sí saben? Todos tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Tenemos que aprender, ¿verdad? Pero por el poder de Dios, a que el Señor abra los ojos espirituales de su amado Hijo que está en usted y está en mí. Fíjese cómo Él vio, no tengas miedo. Primero, no tengas miedo, por Dios, no tengas miedo. Hermano, el miedo es el primer síntoma de la carnalidad. ¿Cuánto nosotros debemos ser librados del miedo y del temor? ¿Cuántos nosotros todavía seguimos siendo esclavos del miedo y del temor? El miedo y el temor son directamente amigos intrínsecos de la carne. Cuando tú estés en miedo y en temor, entonces necesitas la liberación de Dios. Porque si el Señor es tu pastor y nada te faltará, la pregunta es, ¿de qué debes tener miedo? El nuevo hombre, el que le cree, el Hijo, ¿tendrá miedo? No, fíjate aquí dice, no tengas miedo. Tranquilidad. Pero no seamos tranquilos en nuestra carne, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de el poder de Dios que se levanta en nuestro espíritu. Experimentar esto es lo que significa vivir por la vida de Cristo, hermanos. Experimentar confianza, experimentar seguridad, experimentar templanza, dominio propio. Es algo que te tiene que salir desde el espíritu, porque es parte de la vida que Dios te dio. Eso es lo que Él quiere que aprendamos. El temor es parte del hombre adámico. La confianza es parte del nuevo hombre, del hombre espiritual. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mientras el siervo vio sitiada la ciudad con muchísimos carros,
y con muchísimos hombres. Eliseo estaba viendo que lo que ellos eran no eran más que un puñado de insignificantes hombres en relación al ejército que Dios había desplegado a favor de Eliseo y del pueblo de Israel. Así es como el Señor nos tiene en su mano. Así es como Él nos cuida en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra relación permanente y continua. Así es como Él efectivamente, ¿verdad?, ha desplegado todos sus ángeles y su poder a nuestro favor. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? Mira lo que dice 1 de Juan 4:4. Para de alguna manera establecer algún link, ¿verdad?, al Nuevo Testamento con esto que estamos comentando. ¿Qué dice allí? Hijitos, ahí vaya más profundo. Imagínate que aquí todavía no se hablaba de hijos. Y nosotros ahora tenemos el privilegio de ser hijos. Hijos no porque Él lo dice, sino porque Él nos engendró. Allí es donde hoy podemos ser imagen y semejanza de Dios. Allí es donde efectivamente ahora se justifica el hecho de que podemos ser llevados a la estatura de la plenitud de Cristo, porque tenemos los genes del ADN espiritual del Señor. Porque Él nos hizo de nuevo, ya no pertenecemos a la raza adámica, ya no pertenecemos al viejo hombre. Esto es lo que tenemos que creer a papá. Papá, ahora yo soy de tu misma especie, ¿o no? ¿Tú te ves como la especie de papá? Pues así hay que verse. Eso es creerle a papá. Si papá dice que hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, te está diciendo tú eres hijo. Olvídate de la posición de siervo, porque aquí viene un problema. Cuando yo soy siervo, no puedo ser hijo. E inclusive nosotros en las iglesias cristianas utilizamos la palabra hola siervo, hola sierva. No, yo no soy siervo, yo soy hijo, por Dios. Porque mi papá me dice hijo, y yo no me voy a poner en posición, con todo el respeto, de criado, porque yo soy señor de la casa. Eso es autoridad. Eso es reclamar lo que te corresponde como hijo. Pero como nosotros somos muy humildes en nuestra carne, hola siervo, pues sigue viviendo como siervo. Al siervo no se le revelan estas cosas. ¿A quién le revela Dios sus cosas? Al hijo. Da paso al hijo. Desecha el siervo. Y la primera cosa para hacer esto es poner la mirada en lo que Él dice que tú eres. Lo que Él dice que tú eres, el patrón de quien tú eres se llama Jesucristo. ¿Quieres saber quién tú eres? Estudia a Jesucristo, mira a Jesucristo. Todo lo que Cristo es, eres tú. ¿Te has visto así alguna vez? ¿O te sigues viendo como pobrecito, como miedoso, como ay, Señor? Es decir, Dios te dice que tú eres hijo y que puedes venir a comer, aderezas mesa delante de mí. El Señor quiere que tú subas al banquete para que comas los manjares de la casa de tu Padre y que no te pongas en la posición del perrillo que espera que le caigan las migajas de la mesa para comer las cosas del Señor. ¿Saben qué? Cuando nosotros estamos en una posición de siervos, nos ponemos en la posición del perrillo. Sí, el perrillo también algo va a comer de las cosas espirituales, pero son sobras. ¿Tú crees que tu padre quiere que tú comas las sobras? ¿O que tú comas efectivamente la parte más importante de la cena? Él habla una y otra vez que Él quiere cenar con nosotros, que Él quiere cenar contigo, que Él quiere cenar conmigo.
que Él quiere relacionarse a ese nivel con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener ese nivel de relación y de comunión y podamos comenzar en esa relación a ver como Él ve. Porque Él lo que quiere es potencialmente abrir los ojos de nuestro entendimiento. De hecho, esa fue, ¿verdad?, una de las oraciones del apóstol Pablo, que oraba para los efesios. Que Dios les abra los ojos de vuestro, ¿en qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Él no estaba pidiendo porque, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que a los hermanos de la iglesia de Éfeso les mandes dinero y que vamos a orar por la hermanita tal para que se cure y para que el marido que todavía no es cristiano. No, él no oraba por eso. Él decía que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, porque si nosotros vemos como Eliseo ve, en una circunstancia en la que el siervo ve un ejército que se viene contra él y Eliseo ve una cosa totalmente diferente, la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Ver como Eliseo o ver como el siervo? Fíjate lo que dice aquí este verso en Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Qué maravilla, ¿no? ¿De quiénes somos nosotros? Nosotros somos de Él. Si te das cuenta lo profundo que es esta palabra, porque cuando Él dice vosotros sois de Dios, ¿quién me escogió a mí para que sea de Él? Él me escogió a mí. Yo no le escogí a Él. Así es como comienza una relación con Dios. Hijitos, por eso dice, vosotros sois de Dios. Vuestro Padre es Dios. ¿Quién me escogió como hijo? Él decidió engendrarme. Él determinó que Él sea mi papá y Él determinó que Él sea mi Dios. No, yo no lo escogí ni como papá ni como Dios. Yo no tenía ese poder, no tenía esa capacidad. Yo no tenía ninguna posibilidad de yo escogerlo a Él como mi Dios, ni escogerlo como mi Padre. Él, date cuenta cuál es la diferencia. Que Él me haya escogido para ser su Dios y para ser mi papá. ¿Lo has visto así alguna vez? Señor, gracias. Gracias por haberme visto. Gracias por haberme conocido. Gracias por haber determinado que tú seas mi Dios. Por eso es que ahora lo conozco así. Por eso es que ahora tú puedes tener capacidad de poder ver como Él ve, porque Él decidió ser, además de mi Dios, decidió ser ¿qué? Mi papá. La pregunta es, si Él ha decidido ser mi Dios y si Él ha decidido ser mi papá, ¿cuál tendrá que ser el resultado en mí? Su amado Hijo Jesucristo. ¿Hay alguna posibilidad de que eso falle? Cuando Él decidió que yo sea su hijo, ¿hay alguna posibilidad de que eso vaya al tacho de basura? ¿Hay alguna posibilidad de que si es que Él me engendró y la vida de Él está en mí, se echa a perder? No, porque ¿quién cuida esa vida? Él, mi papá, la cuida. Eso se llama descansar en Él. De allí que nosotros hablamos de que el Señor no está interesado en que tú cambies. Que eso es lo que nos vende la religión. Sí queremos que la gente sea mejor. Sí queremos mejores personas. Sí queremos mejores maridos. Queremos mejor sociedad. Pero la propuesta de Dios para que esto funcione no es cambiar a la gente, sino que la gente viva la vida de Él. Que la gente estrene. Que la gente experimente y exprese todo lo que Cristo es. Porque la Escritura dice que el amor, que es Cristo, no hace nada indebido. Cristo no hace nada indebido. Y también la Escritura dice que todo aquel que es nacido de Dios en Juan no peca y no puede pecar. Así que el nuevo hombre que tú y yo tenemos no es un hombre que se esfuerza para no pecar. Señor, por favor, en el nombre de Jesucristo, no permitas que me vaya el día tal a tal lugar porque ahí voy a pecar. No,
el hombre nuevo no hace nada indebido, no necesita pedirle a Dios que lo sostenga, que lo agarre para que no haga nada indebido. Él no hace nada indebido, porque es hijo de Dios, porque es santo, porque es justo, porque en Él no se haya pecado. Hay algo maravilloso en tu vida y en la mía, hermano, que en ti hay alguien que es nacido de Dios, al cual el Padre ama y que no ha sido hallado en el pecado. Eso tú tienes en el Espíritu. Ese hombre es el que tiene que levantarse en tu propia vida. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Esto es tocante a los espíritus, pero también es tocante a cualquier circunstancia que efectivamente tú tengas que atravesar en la vida. Hijitos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. Los habéis vencido en plural. ¿Qué cosa? Todas las cosas que se te pongan enfrente, como hemos hablado, las habéis vencido. Eso dice la Escritura. Aquí está hablando de los espíritus. Probad los espíritus, dice la Escritura. Pero también habla más profundamente de todo. Vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido. ¿Qué habéis vencido? Cualquier cosa que se te ponga enfrente, cualquier circunstancia que se te ponga enfrente, cualquier situación que se te ponga enfrente, cualquier persona que se te ponga enfrente, cualquier espíritu que se te ponga enfrente, los habéis vencido. ¿Por qué los habéis vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros. El que está en vosotros es más grande que todas las circunstancias, más grande que todos los problemas, más grande que todas las luchas, más grande que todas las dificultades, más grande que toda escasez, más grande que toda enfermedad, más grande que todo dolor, más grande que toda culpabilidad, más grande que todo pecado, es más grande que todo. Los habéis vencido. Buenas noticias. Buenas noticias. La pregunta es, ¿y por qué entonces vivimos vencidos? Porque no le estamos creyendo. No le estamos creyendo. Esto es lo que el Señor con su amor quiere que nosotros sepamos. Ya no tenemos que vivir como esclavos, porque ya no lo somos, somos hijos. Y como somos hijos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que todas las circunstancias que enfrentemos. Por eso dice, y las habéis vencido. Y si son personas, los habéis vencido. Y si son espíritus, los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros. Eso es lo que veía este hombre cuando le dice al siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la visión espiritual que el Señor quiere que tengas. Que tú veas que es más el que está contigo que aquella situación que estás viviendo. ¿Para qué Él ha permitido esa circunstancia? Porque no te olvides que nada se mueve sin el permiso de Dios. La Escritura nos dice que no hay un cabello de nuestra cabeza que caiga de nosotros sin que Dios la controle. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza Él los tiene todos contados. Dice que una hoja de un árbol que caiga sin que Él lo permita. Imagínate tocante a nosotros. Toda circunstancia que tú estés viviendo ahora, dale gracias a Dios porque Él la permitió. Si es desesperada, dale más gracias porque ahí es donde te quiere mostrar más su poder y su gloria para ti, y para que tú efectivamente te levantes y te apropies de la vida que ahora tienes. Esto no es religión. Esto no es religión, esto es relación pura con Él. Esto es que Él anhela que vivas. Él anhela que tú te apropies de todo lo que Él es. Él adora
que tú te goces de todo lo que Él tiene. Porque te ama de una manera maravillosa. Hermanos, en cada circunstancia tenemos que regresar siempre a esta realidad: mayor es el que está en mí. En el caso de Eliseo, fíjate, era todavía un tema exterior. A Eliseo venía el Espíritu, no todo el tiempo, de vez en cuando le venía a hablar. El Espíritu no vivía en Eliseo, en ese entonces no vivía, el Espíritu venía y tomaba. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón tuvo un tiempo el Espíritu. Mientras él tenía el Espíritu, ¿qué pasó con Sansón? Sansón era tremendo, ¿verdad? Derribaba palacios, etcétera. Pero una vez que el Espíritu salió, perdió poder. Ahora la diferencia está en que tú eres hijo. El Espíritu ya no está yendo y viniendo delante de ti, no, está todo el tiempo. Ahora el Espíritu vive en ti, vive en tu espíritu. Y simplemente el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y golpeo y toco. Esto es permanente y continuamente para cada circunstancia de tu vida, sea difícil, sea más fácil, sea un buen momento. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. La puerta eres tú, la puerta es tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oyere mi voz, escucha la voz de Él. La voz de Él es amor, la voz de Él es perdón. La voz de Él redarguye. Redarguir, desde la perspectiva de Él, es mostrarte, ¿verdad?, aquellas cosas en tu carne que todavía no has podido sobrellevar, para que tú sepas que en la vida de Él ya tienes provisión de libertad para esas cosas. No, Él no te muestra estas cosas para aplastarte como gusano y para decirte pecador. No. Porque Él pagó todo por ti. Él pagó todas tus culpas. Él pagó los pecados que aún todavía no sabes que vas a cometer. Él ya pagó todo por ti. Recibe ese perdón. Recibe. Él sabía desde el primer día que naciste hasta el último día en que moriste, sabía todos los pecados que tú ibas a cometer. Así que siempre tendrás perdón de Dios. Pero esto no es como para que a veces saquemos la conclusión: entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Que pequemos nomás para que la gracia de Dios sea más grande? ¿O que pequemos nomás porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? A veces la carne entiende eso. No, eso no estamos enseñando. Lo que estamos enseñando es que ahora tenemos el poder de Dios, que crucificó a nuestro pecado y a nuestra carne para que efectivamente sea muerto en Él. Y como dice la propia Escritura: ¿o no sabéis que los que hemos muerto en Cristo Jesús hemos muerto al pecado también? Hemos muerto al pecado. Es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado, el único poder que tiene sobre nosotros es el poder que nosotros se lo demos. ¿Acaso no sabéis que sois esclavo de aquel al cual os sometéis, sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Hoy tú tienes el poder de someterte a lo que tú quieras. La Escritura dice que tú eres esclavo de aquello a lo cual tú te sometes. Si tú te sometes a la obediencia que es a Cristo, entonces tú vas a tener como consecuencia la justicia de Él viviendo en ti. Pero si tú te sometes al pecado, pues el pecado se comienza a enseñorear otra vez de ti. Tú escoges. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. No por mi capacidad, no por mi tenacidad, no por mis compromisos delante de Dios, porque todo eso se va a ir a la basura. No, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Quién puede matar las obras de la carne entonces? El Espíritu, no yo. El Espíritu que está en mí. Entonces, y oró Eliseo, fíjese, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová,
que abra sus ojos. ¿A quién? Al siervo. Que abra sus ojos para que vea lo que tú ya me mostraste a mí. Que abra sus ojos para que vea lo que yo ya vi. Que abra sus ojos para que vea lo que yo estoy viendo. Esta es una manera espiritual de vivir también la misma circunstancia. Oh Jehová, Señor, te ruego que abras los ojos. Que abras los ojos para que vea. No que vea lo que ya estaba viendo con la carne, sino que vea la provisión, el poder, la obra de Dios. Porque ahí va a cambiar la historia. Hasta la próxima semana. Amén.